Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más estamos juntos para continuar en este interesante estudio en la palabra de Dios. Hemos estado meditando en programas anteriores acerca del estado eterno, así como está escrito. Y hemos dicho ampliamente que solo hay dos lugares, cielo o infierno. Bíblicamente hablando, no hay más que estos dos lugares. Y hemos estado hablando de la realidad del infierno. La palabra de Dios nos dice ampliamente todas estas cosas en pasajes como Apocalipsis 14, versículo 10 y versículo 11. La palabra del Señor nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, ¿por qué estamos leyendo pasajes como este? Porque algunos piensan que el infierno es un lugar real, pero es un lugar que pronto va a pasar y que luego van a pasar a una mejor vida o a una mejor existencia. Hermanos míos, el mensaje de la Biblia es que así como el cielo es real y es eterno, el infierno también es real y también es eterno. La palabra de Dios nos dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen, dice el texto bíblico, reposo ni de día ni de noche. Ahora, otro pasaje que también nos hace pensar en todo esto es Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Y la bestia, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, tenemos muchos pasajes como estos que nos hablan de la realidad y nos hablan de aquel momento en que Dios ha de hacer efectivas todas estas cosas que están siendo anunciadas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 15, nos habla de que hay un lugar y hay un tiempo en que Dios ha de hacer juicio sobre cada persona, sobre todo ser. Apocalipsis 20, 11, vaya conmigo a la palabra de Dios. Nos dice el texto bíblico: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, nos dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, nos dice el texto, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, escuche esto, cada uno según sus obras. Y luego añade: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, nos dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
¡Qué tremenda afirmación tenemos en la palabra de Dios! Estimado oyente, el infierno es un lugar real. Y el infierno es un lugar también eterno. El infierno es un lugar preparado por Dios con propósitos específicos. La Biblia nos dice que hay un grupo de personas que van a estar ahí por la eternidad. Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos míos, una cosa debe quedar muy clara en nuestro estudio, y es que el infierno es un lugar real. Hay algunas personas que simplemente dicen: el infierno es un lugar a donde Dios no está. Yo quiero decirle que esta declaración, si bien es cierto, no es totalmente completa. El infierno es un lugar, es un sitio definido, así como hay un lugar llamado cielo, así como existe cada una de las naciones en donde usted y yo habitamos, así como hay una tierra, así también hay un lugar preparado por Dios que se llama infierno. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 13, verso 49 al verso 50. Así dice: será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunas personas piensan que el infierno es un lugar simbólico. Pero, hermano mío, tenemos amplia documentación en la palabra de Dios para que entendamos, asimilemos que el infierno es un lugar real. Isaías 14, 9 y 15 nos dice la palabra del Señor: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Hay pasajes como este y muchos pasajes más que nos hablan de la realidad de este sitio preparado por Dios que se llama infierno. El infierno es un lugar, que ha sido preparado con un propósito definido. Dios preparó este horrendo lugar deliberadamente para los ángeles caídos. En ninguna manera el infierno fue preparado pensando en los hombres. Pero los hombres van ahí por causa de sus pecados, porque han seguido también la misma dirección que Satanás. San Mateo capítulo 25, verso 41 al 46, nos dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado, escuche bien esto, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos míos, el infierno, no fue preparado para el hombre, ya que Dios todavía está no queriendo que ninguno perezca, como lo leemos en la palabra del Señor. De hecho, Dios nunca envía a nadie al infierno. Sí, así como me escuchó. Lo que sí hace esto es el pecado. El pecado que no ha sido cubierto o limpiado por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que lleva a las personas al infierno? Pues es el pecado. El infierno, hermanos míos, es un lugar de dolor.
un lugar de sufrimiento. La historia que Jesús relató en San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, es verdadera. En ningún lugar se nos dice que esta sea una parábola. Este pasaje nos muestra el infierno como un lugar real y un lugar de tormento. Quiero que vaya conmigo a San Lucas capítulo 16, versículo 19 al versículo 31. Vamos a leer estos pasajes y vamos a meditar un poco en lo que la Biblia nos dice acerca del estado eterno aquí en San Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Nos dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, dice el texto bíblico, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí tenemos un hombre que había vivido como él quiso, que había hecho todo lo que su carne le pidió, todo lo que quiso hacer hizo este hombre, y anduvo en los placeres y pecados que él quiso, y que al final de su vida se ve en una situación tremenda y lamentable. También nos dice la palabra de Dios en San Lucas 16, 25, pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, dice Abraham, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A este rico quiere regresar a la tierra y ahora él quiere ser un predicador. Ahora él quiere ir y predicar el arrepentimiento para que sus hermanos no vayan al infierno donde él se encontraba. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham está siendo muy enfático y directo y está diciendo a este hombre: ya hay predicadores allá, ya hay quien testifique allá en la tierra. Oigan a estos que predican, oigan a estos que testifican, escuchen lo que están diciendo. Entonces dijo, o sea, el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este rico está diciendo: mira, estos no van a oír a los predicadores, ellos no van a escuchar lo que están predicando, ellos no les interesa esto, ellos no inclinan su corazón a estas cosas, pero si va alguien de entre los muertos, entonces sí van a poner atención. Verso 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ah, estimado oyente, si no oyen a los predicadores que están en la tierra, si no oyen a los que están testificando, a los hombres y mujeres que se arrepientan, si no oyen a aquellos que están hablando y que están predicando estas cosas,
tampoco van a arrepentirse aunque alguien se levante de los muertos. Hermanos míos, el infierno es un lugar de sufrimiento, donde las personas van a tener conciencia de su sufrimiento. El hombre de esta historia, podemos ver que en el infierno él podía oír, podía ver y podía sentir. Él sentía sed. Él poseía todos los sentidos: la vista, la audición, el habla, la sed, el dolor, etc. Ahora, nos cuesta entender todas estas cosas, pero al leer la palabra de Dios podemos tener una idea de que el sufrimiento en el infierno es un lugar, hermanos, o es un sufrimiento, digo, donde se tiene conciencia de las cosas. También nos da el texto bíblico la pauta para pensar de que el infierno es un lugar de sufrimiento físico. Salmo 116, verso 3 nos dice la Biblia: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado, dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Él estaba predicando y estaba diciendo a sus oyentes ahí en San Mateo capítulo 5, verso 29 y verso 30. Por tanto, dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, dice el Señor. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Recuerden, hermanos míos, que los hombres y mujeres, luego de la resurrección, han de recibir un cuerpo para entrar a la eternidad con un cuerpo, porque hay resurrección. Cada uno ha de resucitar, tanto los justos como los injustos. Eso nos da la pauta para pensar de que el infierno es un lugar de sufrimiento, no solamente donde habrá conciencia, pero de sufrimiento físico. San Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dice, hablando del rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quizás no podemos imaginarnos totalmente cómo es el sufrimiento del infierno, pero podemos pensar quizá de una manera reducida un poco y darnos cuenta de que el infierno es un lugar de sufrimiento donde será atormentada la conciencia y la mente. San Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. De manera que había tormento en la mente de aquel hombre. A este hombre se le dijo que recordara cuán vívidas serán las memorias de los perdidos en el infierno. Cada uno de los pecados, de las oportunidades, cada iglesia, cada sermón, cada canto, cada oración, lágrima, tratados y advertencias, cada predicación que desecharon. ¡Qué tremenda angustia será aquella! Hermanos míos, el infierno es un lugar de sufrimiento espiritual. Aquel hombre en el infierno estaba en verdadero sufrimiento. Él empezó a preocuparse por sus hermanos perdidos. Él sabía de que no había esperanza para él, pero él está angustiado por sus hermanos que indudablemente iban a llegar al mismo lugar. Él quería convertirse en un predicador, pero ya no podía hacer nada al respecto. El día de hoy nosotros podemos hacer uso de nuestro tiempo y de nuestra vida para ir al perdido, para hablar de Jesucristo a las personas que todavía están sin Dios y sin esperanza.
Pero viene un día, estimado oyente, cuando ya no más hay oportunidad. El infierno, digo, es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de sufrimiento también eterno. Ya lo hemos dicho una y otra vez. El infierno de la Biblia no es una escuela reformatoria como algunos piensan. Esto no consiste en segunda oportunidad. Al empezar la eternidad, el infierno es eterno. Uno puede leer en la palabra de Dios como San Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estimado oyente, para mí la palabra eterno significa eso, eterno, que nunca termina. El infierno es un lugar tan eterno y tan real como lo es también la salvación. Hay una diferencia que debemos notar entre el infierno y el lago de fuego. Algunos no hacen diferencia entre una cosa y lo otro. Pero hay una diferencia, digo, entre el infierno y el lago de fuego. Podemos saber esto ya que en Apocalipsis capítulo 20 se nos dice que a los que estaban en el infierno serán llevados a juicio para después ser arrojados junto con el infierno mismo en el lago de fuego. A ver, leamos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y versículo 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y escuche esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta distinción puede ser comprendida de una mejor manera al compararla con el sistema de justicia de nuestra sociedad. Bien podemos comparar el infierno, la prisión en la que el reo espera su comparecencia ante el juez. Esto será en el gran trono blanco. El lago de fuego podemos compararlo a la penitenciaría, lugar donde se llevará a cabo la sentencia. Un criminal, una vez es capturado, es puesto tras las rejas, antes y después del juicio. Un pecador que rechaza a Cristo es puesto en tormento antes y después del gran día del juicio. El infierno, hermanos míos, es un lugar real, es un lugar eterno, es un lugar preparado por Dios con propósitos específicos. El infierno es un lugar terrible. Hay muchas cosas que todavía vamos a tratar, pero nuestro tiempo ha terminado. Yo le invito para que juntos podamos continuar en este interesante estudio, el estado eterno, pero así como está escrito. Hasta pronto, que Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.